¿Qué onda mi gente? Es un gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos celebrando los primeros 1000 suscriptores y es justo, necesario y apremiante hacerlo de la manera correcta. Y qué mejor manera que tirando una super revisión a todo lo que hoy en día está mal y bien con Valorant. Este video vendría a ser como la extensión o el Bogart's Cut de mi revisión de Valorant en enero de 2022. El juego ha seguido evolucionando o devolucionando y es necesario ahogar nuestra sanidad mental nuevamente para revisar en profundidad qué cosas tiene que cambiar Valorant para convertirse en el mejor tactical shooter. Está claro que Counter-Strike ha perdido un pedazo enorme del pastel y es sano aceptar que solo se mantiene vivo por los souls que le tienen miedo a las habilidades y los que ya le han invertido demasiado tiempo o dinero en el juego como para abandonarlo. Y bueno, sabemos que el CSGO es eterno en gran medida gracias a su escena competitiva internacional, que es una de las más grandes y bellas de todos los esports. Por lo que ya, sin mucho preámbulo, vamos entonces a todo lo que está bien y mal con Valorancito. Uy amigo, para hablar de la monetización de Valorant podría armarte hasta una tesis de lo jodida y correcta que está al mismo tiempo. Todos sabemos que Valorant es pinches gratis y a caballo regalado no se le mira el diente. Pero la verdad que nadie habla o menciona es que el juego no tiene buenos incentivos para jugar si no tienes ni una moneda. Por lo que luego de desbloquear a los agentes, ¿qué sigue? ¿Qué pasa si tienes una necesidad inexplicable de desbloquear buenos cosméticos y de skins bien bonitas para disfrutar de tu juego? ¿Acaso tenemos la culpa de necesitar y exigir incentivos que podamos desbloquear con nuestro sufrimiento y sudor? Definitivamente no es nuestra culpa, y es que finalmente el modelo free to play está diseñado para darte esa ansiedad. Y bueno, algunos me dirán en este punto, Bogart, ¿por qué jodes si ya sabes que existe el pase de batalla si eres pobre? Pero amigo, al chile, el pase de batalla es asqueroso, y así lo ha sido durante muchísimas temporadas. Puro graffiti y buddies bien feos en su amplia mayoría, sin RGB, ni efectos, ni animaciones, ni nada. Y ya sé que Riot no tiene obligación de darnos nada cuando debo agradecer y sentirme privilegiado de poder jugar al Valorant sin pagar un solo peso. Pero otros juegos sí te dan skins poderosísimas en sus pases de batalla. Obvio que son poquísimas o son de las últimas que desbloqueas. A lo mucho una o tres, pero que las tienen, las tienen. Y eso sin olvidar que muchos te regalan créditos para comprarte el pase sin ponerle una sola rupia, aún siendo juegos completamente free to play. Y ok, tal vez estoy siendo demasiado duro. No todas las skins del pase de batalla son basura. Hay como un 10 o 5% de las recompensas que son bastante rescatables y buenas. Pero ninguna es lo suficientemente épica como para decir, no mames, voy a jugar horas y horas solo porque la necesito patológicamente. Y es que Valorant es como el tío codo de la familia, no da ni madres, ni siquiera las recompensas de Prime valen la pena, literalmente son puros grafitis y llaveritos disque exclusivos y jodidos. Ya a estas alturas era para que tuviéramos aunque sea una skin conmemorativa gratis con efectos. Y está bien si no quieren darnos rematadores y trazadoras, porque eso hace que se te olvide el sentimiento de que te estorba un riñón cuando miras la tienda. Y lo entiendo perfectamente. Pero si tanto quieren a la comunidad, considerarían más incentivos para todos nosotros. No importa qué tan difíciles sean de obtener, pero al menos que los haya. No es una mentira que hasta los profesionales y gente que se dedica al juego sienten que Valorant no es lo mismo sin skins. Todos bromeamos con el hecho de que las skins te dan manos y que es bastante posible que exista una explicación psicológica para eso. Pero es un hecho que literalmente el juego pega diferente cuando haces el sacrificio de comprarte algunas skins, por la simple y sencilla razón que sí es más fácil traquear tus ráfagas de disparo cuando tienen un maldito color bien brillante. Esto en comparación al gris estándar de las armas básicas que se difuminan mientras disparas. Los precios también siguen siendo una grosería y no existe una certeza de que no nos lo vuelvan a incrementar. Además, lo peor es que cuando parecía que habíamos tocado el límite en el precio de un bundle, con la colección Elder Flame llegó la de Zed a romper nuestras expectativas de lo que armas con musiquita y colorcitos podían valer. Actualmente, tener que pagar $50 por un cuchillo es un big chale para muchísima banda. Y si de por sí los precios de las skins pueden llegar a ser absurdos, el hecho de que necesites Radianita para mejorarlos es la mayor estupidez en la historia de la monetización de un videojuego. O sea, imagina comprar un par de skins y que además tengas que pagar más para poder desbloquear sus efectos. Es como si compraras un vehículo y tuvieras que pagar por el motor aparte. Así de estúpida es la Radianita y lo saben. Y aunque todo esto está mal, también hay que ser justos y reconocer que el diseño de las armas de Valorant es uno de los más hermosos de los FPS. Y el hecho de que los agentes no tengan skins para no entorpecer el competitivo, ha hecho que los diseñadores del juego inviertan sabiamente todo su tiempo y desarrollen craftear colecciones que son de las más bellísimas en un shooter. Son tan buenas que es muy difícil no querer comprar alguna, ya que seguidamente nos impresionan una tras otra con nuevas mecánicas y animaciones.
Si hay un síndrome que padecen todos los free to play, es que la gente no le tiene miedo a nada, porque es muy fácil crearte una cuenta nueva si te la bloquean. Y definitivamente, Valorant no es la excepción. El juego ha sido muy blando en implementar un sistema de reportes que sí funcione, y a la fecha se queda corto en eliminar las cuentas de jugadores que solo se dedican a joder con la estabilidad emocional de la comunidad. Sabes que tu juego tiene un problema serio cuando todos, y absolutamente todos, han tenido una partida con algún jugador que trolea. Y peor aún, no es solo una o dos experiencias, sino que las hemos vivido repetidas veces. Y aunque trolear e ir a AFK son problemas distintos, crees que lo has visto todo en un juego hasta que en Valorant te toca un compañero completamente retrógrada y que debería ser juzgado por crímenes de guerra. En estos juegos, donde un jugador menos significa básicamente la derrota, tener a un infeliz que no coopera o sabotea las rondas es el equivalente a perder unos 20 minutos o más de tu vida atrapado en una partida que se siente de eterna lo que le sigue. Quiero pensar que mucha de esta gente es demasiado joven y todavía está descubriendo el raciocinio, que tiene todo el tiempo libre del mundo y piensa que joderle la partida a la gente que sí trabaja es divertido, porque es evidente que Valorant tiene jugadores de todas las edades, y están los que solo pueden jugar 2 o 3 partidas en un día como yo, y los que maratonean de 12 a 12. Y es que el hecho de que me jodas la partida a mí, que tengo poco tiempo, me vuelve loco, porque hasta hay gente resensible que por una recomendación o petición amable que les hagas durante la partida, activa su modo mollera sumida. Afortunadamente, Riot ya está trabajando en formas de ponerles un alto definitivo a todos esos jugadores que dan asco, anunciando la implementación de un sistema que impedirá que juegues en la manera de lo posible con los jugadores que decidas evitar. Muy seguramente vendrá limitado a una cantidad determinada de slots, ya que no debemos olvidar que luego la gente toxiquea y reporta de gratis. Implementar estas cosas es complicadísimo, y si tenemos suerte, el tiempo de espera para encontrar partidas no se disparará al doble cuando esto entre en acción. Al competitivo le tengo amor y odio por muchísimos motivos. Rankear en Valorant equivale a renunciar a tu salud mental, aplastarla y tirarla a la basura. Tomarse muy en serio el competitivo y hacer tu meta personal el alcanzar rangos más altos es un acto que no puedo describir en un video de YouTube, o al menos no sin palabras desmonetizables, ya que dependiendo del rango en el que comiences, más grande será tu castigo por atreverte a intentarlo. Estoy convencido de que el rango que más se sufre es oro, ese rango en el que te atoras más duro, como en una relación tóxica a la que te aferras por las subidas y bajadas que te da. Y considero que solo le sigue el rango de plata, porque la mayoría de trolls y AFKs van a parar ahí, haciéndote imposible e insufrible subir de rango, cuando literalmente todo te está jugando en contra. Y ok, de que se puede, porque se los digo yo que empecé jugando esto en Hierro 2, y que ya me falta poco para Diamante 3, si Dios y el competitivo me lo permite. Por lo que me siento totalmente acreditado para hablar sobre este tema, y decirles que el principal problema de Valorant son las cuentas Smurfs, y que Riot puede hacer muy poco para detenerlas, o al menos para tomar las decisiones fuertes que se requieren. Antes pensaba que, en rangos más altos, seguro dejaban de existir, pero les tengo noticias y nunca se detiene este pedo. Supongo que algunos radiantes se han de sentir muy solos en la cima y bajan solo para trolear a los demás. También pasa muy seguido que la gente tiene amigos, y ya lo sé, es loquísimo. ¿Cómo que la gente tiene amigos? ¡Wow! ¿Quién lo hubiera pensado? Y bueno, cuando esta banda quiere jugar con sus amigos en rangos más bajos, recurre rápidamente a las Smurfs, a veces por amistad, otras para bustear, y en otras más raras porque alguien le pagó, o de plano nada más porque ya se acostumbró tanto a que lo sienten a comer pastel en su rango, que desea volver a experimentar cómo se siente que no te duelan los bombones. A este respecto ya he hablado mucho en un video anterior, pero considero que el problema sigue vigente, y que si en tu partida te toca tremendo Smurf, reza porque el sistema te haya asignado otro Smurf con un rango similar al del equipo contrario, porque si no es así, de plano resígnate ya a que Valorant es así. Y también, y si dejas que te afecte demasiado, te volverá loco y terminarás haciendo un video en YouTube como un tal Bogart. Ahora, sobre lo que está bien, no olvides que tienes tu rango y un MMR que es tu puntuación real durante la partida. Valorant premia principalmente las kills, pero también te sube algunos puntos si tienes mucha influencia durante las rondas con tus habilidades. El MMR es una fuerza misteriosa, casi religiosa, que regula nuestros rangos en todas las partidas, por lo que siempre apuesta a conseguir muchos kills si deseas subir de rango tan rápido como se pueda. Ganar es súper importante, sí, pero con todos los problemas del competitivo, a veces simplemente no es una opción para muchos. Y si alguna vez te metes en una racha de derrotas, descansa y busca distraerte con otros juegos, porque, aunque pienses que ya tocaste fondo, no lo has hecho hasta que no bajas 3 rangos. A todos nos ha pasado, y si aún no te pasa, te tengo unas noticias que definitivamente te van a encantar.
Valorant es básicamente su modo competitivo y normales. Y aunque seas forzado por crear nuevos modos divertidos, y digo divertidos entre comillas, la verdad es que no consiguen ser algo en lo que quieras invertir tu tiempo. O sea, si solo quieres entrar y spamear habilidades porque de plano te vale madres el juego, Spike Rush te cumple. Y es un modo casual, bien pensado para esas personas que no tienen la intención ni ganas de invertir unos 40 minutos en una partida. Y también para los que no se quieren tomar tan en serio el juego. Pero es demasiado caótico y no creo que sea algo que puedas planear o dominar como para decir que Spike Rush es tu pasión y eres el top player de ese modo. Al fin y al cabo, si jugamos Spike Rush es porque nos vale el juego entero. Y está bien tener estos modos de juego más casuales. De hecho es grandioso, pero la gran mayoría solo son vistos como calentamiento para el competitivo. El mejor ejemplo es Deathmatch, que no han sabido cómo evolucionarlo en todos estos años para que sea una experiencia más competitiva o gratificante de ganar. La gran mayoría entramos solo porque necesitamos un espacio para practicar nuestra puntería con las armas. Y ya sé que existe el mapa de práctica, pero este no tiene ni la verticalidad ni los patrones de strafe de un jugador normal. Se agradece tenerlo porque al fin y al cabo es súper necesario tener un espacio para practicar habilidades y flicks. Pero Deathmatch podría dividirse en dos modos, uno para calentar y otro con un piso parejo para que todos tengan las mismas condiciones de armas y posibilidades de ganar. O incluso un Team Deathmatch o Rey de la Colina. Un poco de experimentación le vendría bien al juego. Además, Valorant sería una joyita si tuviéramos un modo de juego Wingman a lo Counter-Strike. Una experiencia corta de 2 contra 2 en mapas reducidos que podrían ser nuevos o adaptaciones de lo que ya tenemos. Soñar no cuesta mucho, pero es evidente que el equipo de desarrollo ya se acostumbró demasiado a solo preocuparse por la rotación del pase de batalla, alguno que otro agente nuevo, 2 o 4 bundles por temporada y uno que otro mapa nuevo. Hace falta propuestas para nuevos modos de juego competitivo, y aquí de nuevo uso comillas para decir competitivo, porque está perfectamente claro y bien decir que el núcleo de Valorant solo sean las rankeds. Y es que también reconozco que los juegos casuales como carrera de armas sí me hacen gracia, pero igual me gustaría ver una versión de carrera, pero de todos contra todos, un modo bastante clásico en otros shooters. Y además de este ejemplo, me encantaría ver más modos de juegos. Bro, de la escena competitiva puedo decir que estoy increíblemente satisfecho con lo mucho que ha crecido. Si todavía no has vivido la experiencia de pedirte algo rico para comer en domingo y sentarte a ver una final de la Champions, la verdad es que te estás perdiendo de toda una experiencia. Y no vamos a entrar al debate de quién transmite o narra mejor los eventos de Valorant, ya que lo único verdaderamente importante son los enfrentamientos y el nivel de juego que nos presenta. Y aunque la meta de Astra fue aburridísima de ver, esta última Masters junto al Last Chance Qualifiers han sido todo un agasajo. Está claro que muchas regiones del mundo nos han impresionado y que los que eran los claros favoritos cayeron en desgracia. Lo mismo aplica para los jugadores que están demasiado glorificados y que en los momentos clave simplemente no dan ni una. Y pasa lo mismo al revés, con jugadores de los que no apostábamos mucho o que no conocíamos y no son tan populares, pero fueron pieza clave en los torneos. Tener una escena tan sólida es una inspiración para todos nosotros, y es lo que le grita al mundo que un juego se mantiene con vida y con muchas barras de salud. De los torneos puedes aprender muchísimo del juego, aunque también hay que aceptar que mucho de lo que vemos es sumamente difícil de replicar, por la simple y sencilla razón de que no estamos jugando con un equipo del máximo nivel y altamente coordinado. Además de que, en esas esferas, se juega un Valorant distinto, con otras reglas y otro ritmo, comparado a nuestras partidas donde puedes entrar como simio al site y que te perdonen todos tus errores. Los torneos de Valorant tienen muchas sorpresas y definitivamente, si no es LATAM, no se sufre. Después de terminar varios análisis de agentes en este canal y haber invertido una enorme cantidad de horas y cachitos de mi estabilidad emocional en Valorant, puedo confirmar que la variedad de agentes es un rotundo sí. El juego ha hecho un gran trabajo en crear personajes que son bastante originales y memorables. El diseño de personajes se saca un 10 por incluir agentes de diferentes partes del mundo y con diseños bien desarrollados. Las líneas de voz también son muy buenas y reflejan bien la personalidad de cada uno de ellos en un lore del que solo tenemos pedazos con la medida justa para mantener el misterio y nuestro interés. Sobre las habilidades, por supuesto que Valorant tiene mecánicas rotas y bien puercas, tal como me gustan y seguramente a muchos otros jugadores también. Ya he comentado que si alguien viene de Overwatch esperando habilidades que metan muchísimo daño, se va a terminar decepcionando, ya que la gran mayoría de las habilidades son recursos que potencian tu capacidad de meterte al duelo y ganar los enfrentamientos. Tu objetivo es que tus enemigos tengan la mayor desventaja posible y que te sea más fácil ganarles con tu puntería y capacidad de conectar bien esos flicks. Y si lo que te gusta es lanzar habilidades que sí duelan,
Pues claro que tenemos también agentes que meten una grosería de daño. Bueno, siendo honestos, realmente solo puedo pensar en Raze cuando imaginamos habilidades del tipo proyectil, ya que las mollies que tenemos solo hacen daño por segundo, y las ultimates de Neon, Jet y Chamber técnicamente son más bien como armas, por lo que refuerza mi mensaje de que estos recursos son más bien habilitadores y utilidades que por sus mecánicas te permiten desarrollar combos distintos y divertirte un buen creando nuevas jugadas. Lo que sí está mal es que últimamente se ha salido muchísimo de control el tema del spam de habilidades, y que la meta del juego apunta a llevar doble iniciador o hasta triple iniciador, lo que te dificulta enormemente defender solo un sitio cuando son muchos los agentes que tienen habilidades demasiado buenas para sacarte de una posición o ángulo, o incluso al revés, cuando la defensa se vuelve ofensiva y te avientan de todo. Y es que el juego no tiene ningún límite en las composiciones de agentes, por lo que podrías encontrarte en situaciones frustrantes donde te es imposible defenderte o asomar siquiera una entrada. Me parece que el metajuego se ha vuelto un poco más sano desde que nerfearon a Chamber, y aunque realmente no lo sacaron del meta, no significa que al día de mañana no vuelva a salir otra gente que rompa todo el metajuego como lo hizo Astra. Por lo que no nos queda de otra que, como en cualquier juego con héroes, adaptarnos a lo que venga. Y eso es todo, mi gente. Les agradezco muchísimo por alcanzar este punto en el video. Confieso que quería hacer esta reflexión sobre el estado de Valorant y hacia dónde vamos desde hace ya algún tiempo, pero ha quedado bien como un agradecimiento a todos por su enorme apoyo. He visto todos los cambios a Valorant desde la beta y creo que vamos por muy buen camino en general, pero te recuerdo que esto es solo mi opinión y lo más importante es conocer la tuya, por lo que te invito a decirme en los comentarios. ¿Tú qué piensas? ¿Te parece que Valorant se encuentra en un punto sano en su desarrollo? Compárteme tu opinión y si te ha gustado este contenido, no olvides de darle me gusta, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos para que pueda llegar a más personas. Yo me retiro y me despido como siempre, deseándote un excelente día.